Buenas a todos y a todas. Vamos a comenzar con la segunda parte del tema del arte románico y en esta ocasión, como ya os comenté, vamos a hablar tanto de la escultura como de la pintura. Con respecto a la escultura románica, lo primero que tenemos que decir es que el origen de la misma pues supone todo un problema. La aniconicidad propia del arte de los pueblos bárbaros provocó que se perdiera la técnica escultórica del mundo grecolatino. Ante la ausencia de modelos a seguir, ante la carencia de ejemplos, los maestros escultóricos del románico tendrán que echar mano, van a recurrir bien a la obra de la orfebrería de los pueblos bárbaros, así como a las miniaturas y a los marfiles del mundo bizantino. En cuanto a las características que definen a la escultura románica, en primer lugar, es muy interesante la idea de la subordinación al marco arquitectónico. Es decir, la escultura se va a adaptar a los diferentes espacios del edificio románico. Es decir, hablamos de una escultura que aparecerá en los pórticos de la iglesia, en los capiteles de las columnas y que tendrá en algunas ocasiones un soporte de relato. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones se va a encontrar uno con esculturas que tienen un marcado sentido narrativo. En cuanto a la función, pues podemos hablar de dos. Por un lado, tiene una función claramente decorativa y por otro lado, una función doctrinal, o lo que es lo mismo, una función religiosa y didáctica, por lo que prima en ella el contenido y no la belleza formal. Es muy común o es bastante corriente que las esculturas románicas hagan alusión tanto al pecado como a la condenación. ¿Por qué? Porque se trata de enseñar al fiel a través del miedo, a través del temor. ¿Dónde se va a encontrar esta escultura? Fundamentalmente podemos decir que aparece en la portada de la iglesia. Básicamente nos vamos a encontrar con que la escultura, fundamentalmente en relieve, que la tenemos aquí dentro de la tipología, aparecerá en las portadas de la fachada, en el tímpano, donde generalmente va a aparecer el tema principal, como por ejemplo el juicio final, pero también aparecerá en otras partes del templo, tales como la arquivolta, la jamba, incluso en los capiteles de las columnas. Especialmente esto donde lo vamos a ver, los capiteles de la columna, los vamos a ver, como digo, de manera muy particular en los claustros de los monasterios. Por otro lado, también dentro de la escultura románica, o dentro, mejor dicho, de la tipología de la escultura románica, tenemos que destacar la escultura exenta devocional o también conocida como la escultura de bulto redondo. Podemos decir sin lugar a duda que se trata de una escultura bastante escasa y que fundamentalmente va a representar dos temas. Por un lado nos encontramos con el crucificado y por otro lado nos encontramos con la Majestas Mariae. Con todo lo dicho, en cuanto a la temática, básicamente deciros que el arte románico carece de libertad creadora, que los temas fundamentalmente van a ser de carácter religioso, episodios bíblicos, vidas de santos o, bueno, pues temas tales como el juicio final, el Cristo majestático, que como veremos más adelante aparece rodeado por la mandorla y flanqueado por el tetramorfo, ¿de acuerdo? Y luego por otro lado también van a aparecer
pues temas animalísticos, temas florales o incluso también nos vamos a encontrar con decoración de carácter geométrico. En cuanto a las características formales de la escultura románica, o dicho de otra manera, la estética escultórica del arte románico, podemos ver diferentes características. La primera de ellas nos vamos a encontrar con figuras hieráticas, figuras desproporcionadas, por qué no decirlo. Así pues, también se caracteriza por una figura que, bueno, son rígidas, totalmente inexpresivas, y es que, sin lugar a duda, se trata de una escultura antinaturalista que, bueno, intenta compensarse dotando en muchas ocasiones a la figura de grandes ojos. Por otro lado, también muy interesante, pues el marco arquitectónico. Podemos decir sin lugar a dudas que la escultura románica se caracteriza porque hace uso de la ley del marco, o sea, las representaciones están determinadas por ese marco arquitectónico que las rodea. Así pues, la escultura románica también se define porque la mayoría de las portadas de la iglesia van a estar policromadas, y es que, como veremos más adelante, la pintura está al servicio de la arquitectura. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con una escultura que carece de perspectiva. Nos vamos a encontrar que no aparecen ni fondos arquitectónicos ni tampoco fondos paisajísticos. Importante también el horror vacui, es decir, todo el espacio tiene que estar lleno, todo el espacio debe de estar decorado. Importancia también de la perspectiva jerárquica. Los personajes más importantes procurarán los escultores del románico colocarlos en un primer plano frente a personajes secundarios que ocuparían, bueno, pues un espacio no tan protagonista. Y también la escultura románica se caracteriza por la geometrización, por, como hemos visto anteriormente, el hieratismo y además por la desproporción de la figura. Como ya se ha dicho anteriormente, la escultura románica, especialmente la escultura en relieve, aparecerá en la portada de la iglesia románica. Ya en el otro vídeo os hablé que las portadas de la iglesia románica se caracterizaban por, bueno, tener una estructura totalmente abocinada, y esa estructura abocinada forma o está formada por una serie de elementos. En primer lugar, tenemos que hablar de las arquivoltas, entendidas como arcos que, como veis en la imagen, pueden ir decorados, pero incluso pueden estar sin decorar, en lo que aparece relieves de ángeles, de santos, y que durante el románico generalmente van a estar dispuestos de forma radial. También esta arquivolta, esta especie de arco, pueden estar decorados con elementos geométricos. Otro elemento muy importante de esta portada abocinada del románico son las jambas, que como veis en la imagen pueden o son columnas formadas por el capitel y el fuste, que pueden llevar relieve o que pueden estar decoradas con relieve o incluso con escultura adosada. El elemento, sin lugar a dudas, más importante de la portada románica es el tímpano. Es decir, este espacio que estamos viendo aquí semicircular, que se ubicaría entre la
arquivolta y la línea de impostas, que es justamente lo que os estoy señalando aquí. Por último, dentro de la portada, bueno, línea de impostas, también conocido como dintel, ¿vale? Y por último, hablaríamos del parteluz, que se trataría, pues bueno, como veis en la imagen, de un pilar que puede llevar una estatua adosada, como vemos aquí, y que lógicamente ese parteluz va a dividir el vano, va a dividir la puerta en dos mitades o dos entradas. Bueno, sin lugar a duda, una de las obras más importantes de la escultura románica es o el tímpano de la iglesia de San Pedro de Moissac, en donde, bueno, pues vemos que aparece como tema principal el juicio final, en el que vemos al Majestas Domini, a Dios Todopoderoso en actitud de juez redentor, y que aparece flanqueado por ese tetramorfo, por la representación de los cuatro evangelistas. Y es que, sin lugar a duda, Francia, concretamente la región de Borgoña, va a ser también el foco creador de la escultura románica, y desde aquí precisamente acabará extendiéndose por el resto de Francia y por lo tanto también por el resto de Europa. Junto a la iglesia de San Pedro de Moissac, también es muy interesante que conozcáis, bueno, los tímpanos o las portadas de templos tan destacados como la Catedral de Autun, la de la iglesia de la Magdalena de Becelay o la iglesia de Saint-Germain de Toulouse. Otro tema también muy importante dentro de la escultura románica será el de la Majestas Mariae, Virgen Majestática o Virgen en Majestad. En este caso, bueno, pues la Majestas Mariae se correspondería con el Cristo Majestático, donde, como vemos en la imagen, la Virgen aparece sentada en su trono, aparece coronada y sostiene en su regazo al niño que, bueno, puede o suele aparecer bendiciendo. Como vemos en la imagen, ambas figuras están completamente rígidas sin que exista comunicación entre madre e hijo. No debemos de olvidar que el niño Jesús en el románico no es un niño, sino que es el mismísimo Dios. En cuanto a la escultura exenta, destaca el Cristo crucificado. Como vemos en la imagen, se trata de un Cristo de 4 clavos, donde los pies aparecen claramente separados, hecho que va a acentuar mucho más el dolor. Los brazos están completamente rígidos, ciñéndose al marco sin sentir el peso físico de la gravedad. En la cabeza puede llevar una corona real, tal y como corresponde a su condición de rey de reyes. En este caso, pues vemos que no la lleva. Puede cubrirse el cuerpo con un faldón que puede ir de la cintura a la rodilla, o como en este caso vemos, con una larga túnica. Por otro lado, en cuanto al rostro, pues podemos ver que no muestra sufrimiento alguno, por lo tanto se trata de un Cristo que, vivo o muerto, se eleva por encima de todo lo humano. El mejor ejemplo lo tenemos aquí en este Cristo crucificado de la región de Olot, un Cristo en majestad que data del siglo XII y que, como vemos, luce una túnica de corte bizantino, como podemos apreciar claramente en la imagen. Otro ejemplo de escultura exenta de bulto redondo es precisamente, pues bueno, la Virgen Majestática o Virgen Majestad, que en este caso, pues de nuevo,
como hemos visto en el tímpano de la portada anterior, aparece sentada en su trono, aparece coronada, en este caso sí está coronada, sostiene en su regazo al niño que, como vemos, aparece bendiciendo. Ambas figuras están rígidas, no existe comunicación entre madre e hijo, y es que, como ya he dicho anteriormente, el niño Jesús del Románico representa a Dios. Esta Virgen románica de Güemes, en Burgos, pues de alguna manera tiene una clara influencia de la Theotokos bizantina que vimos en el tema del arte paleocristiano y bizantino, el tema número 3. De esta manera pasaríamos a hablar de la escultura románica en España. Desde el punto de vista de la evolución de la escultura, podemos afirmar en un primer momento que existían precedentes escultóricos tanto en el arte visigodo como en el arte prerrománico asturiano. Dentro de la escultura románica española podemos hablar de 3 periodos o de 3 momentos. Uno en el siglo XI, otro en el siglo XII y otro ya a finales del siglo XII que se podría clasificar como el de los maestros de transición al gótico. Con respecto al siglo XI, en primer lugar tenemos que destacar la producción vinculada al Camino de Santiago, cuya cronología resulta imprecisa. Se trataría de obras realizadas por talleres itinerantes, muchos de los cuales son franceses o italianos. Aquí, por ejemplo, tenemos que decir que en una de las portadas de la Catedral de Jaca aparece este crismón, es decir, este círculo de la eternidad con las letras referidas al anagrama de Cristo. Por otro lado, también muy interesante las portadas de la iglesia de San Isidoro de León, unas portadas que son de gran originalidad y que muchos autores atribuyen al maestro Esteban, es decir, el mismo autor de la puerta de las platerías de la Catedral Compostelana. En este sentido, en primer lugar, tenemos aquí pues la fachada del Cordero, en el que se representa al sacrificio de Isaac, en el que aparecen personajes tales como Sara o como los sirvientes, y vamos a ver que está presidido por un círculo sostenido por ángeles con el Cordero místico en su interior. Por otro lado, muy curioso que vemos unos extraños jinetes que están flanqueando la escena y posiblemente tienen un significado simbólico. También dentro de la iglesia de San Isidoro de León cabe destacar la Puerta del Perdón, donde aparece el tema del descendimiento de la cruz, donde se representarían a las 3 Marías y la ascensión de Cristo a los cielos posteriormente. Las escenas se leen como si fuera un cómic. La Virgen, como vemos, acaricia la mano de Cristo muerto y desde el punto de vista estético se trata de figuras totalmente desproporcionadas. Vemos una adaptación completa al marco, tal y como se aprecia en esta ala del ángel que se está adaptando por completo a la curvatura del tímpano. Pero, sin lugar a duda, la principal producción escultórica de este periodo corresponde al claustro del monasterio de Silo. Decir que, el monasterio ya lo vimos en su momento, la pieza central de los mismos, el claustro. El claustro se trata de un patio que está formado por arquería mediante arcos de medio punto que, se pueden levantar sobre un murete o banqueta. Los arcos, como vemos en la imagen, se sustentan sobre columnas
normalmente aparecen pareadas, es decir, en número de 2, suelen tener basas y terminadas en capiteles muy decorados con historias de la Biblia. A ello es lo que conocemos como capiteles historiados o con diferentes figuras simbólicas. De los 13 capiteles del claustro del monasterio de Silo, de los 13 capiteles labrados, decía, hay algunos que aparecen con gacelas, aparecen con arpías, avestruces, que como vemos en la imagen, pues están doblando sus cabezas y las doblan hasta las patas. Por otro lado, también aparecen monstruos con un picado minucioso, tanto en las plumas como en los pelajes, y esta obra, bueno, pues nos recuerdan al trabajo efectuado por los artesanos del marfil ya en la Córdoba musulmana, ¿de acuerdo? De ahí que algunos críticos sostengan que estos relieves tuvieron que ser trabajados precisamente por artesanos cordobeses. Con respecto a algunos capiteles que están decorados, tenemos aquí a los discípulos de Maús y el entierro de Cristo. Este se correspondería con o sería una obra que se incluiría dentro del primer maestro de Silo, entre el año 1085 y 1100. Podemos decir que se trata, sin lugar a duda, de, bueno, pues de una obra en la que destaca la elegancia, la finura, el ritmo, la composición, en el que, bueno, pues aparecen incisiones dobles y en algunos otros capiteles en donde se representan el descendimiento de la cruz o la resurrección, pues aparecen pliegues y piernas cruzadas, lo que nos indica que está intentándole dar movimiento a la obra. Estos capiteles de este primer maestro de Siles aparecerían en los machones angulares y demuestran una clara influencia francesa. Pero sin lugar a dudas, dentro de este grupo del primer maestro de Silo, lo que nos llama más la atención, o quizá el capitel más interesante, es esta duda de Santo Tomás, en donde, bueno, pues se caracterizan en primer lugar por una gran isocefalia, son cabezas mucho más grandes que el resto del cuerpo, y por otro lado el ritmo curvado que dota a la escena de un carácter mucho más escenográfico. ¿De acuerdo? Más adelante, ya en la segunda mitad del siglo XII, aparece esta extraordinaria anunciación también del claustro del monasterio de Siles, y en este caso tenemos que decir que se acentúa la tendencia barroquizante, algo que ya, pues bueno, nos está empezando a indicar que se aproxima el gótico. Este segundo maestro de Silos, en esta anunciación, pues nos está hablando ya de una tendencia cada vez más naturalista. Interesante el elaborado trabajo de los paños y, por otro lado, muestra una mayor atención a los detalles. De este maestro de Siles, es decir, del segundo maestro de Siles, también debemos de destacar este Pantocrátor de Santiago de Carrión de los Condes, en la localidad de San Vicente de Ávila, que también se ubicaría cronológicamente hablando en la segunda mitad del siglo XII. Pero sin lugar a duda, la obra más importante de este periodo es la puerta o el pórtico de las platerías de la Catedral de Santiago de Compostela. Nos vamos a encontrar en la imagen, bueno, pues con dos puertas que presentan arcos de medio punto.
Por otro lado, los tímpanos aparecen completamente decorados de una forma totalmente anárquica. En uno de ellos, en uno de los pórticos, nos vamos a encontrar temas como los magos, la Anunciación, el beso de Judas o la Pasión de Cristo, mientras que en el otro pórtico aparecen temas tan importantes como la tentación a Jesús, mujer cabalgando un león, la adúltera con el cráneo de su amante. Sobre los tímpanos destaca David tocando el arpa. Se trata de un pórtico que se organiza, como vemos, en dos filas de arquería y que ofrece, en definitiva, un programa iconográfico relativo a la naturaleza humana y divina de Cristo, así como la importancia de Santiago en el tema de la transfiguración. Fue una obra, este pórtico de la platería, del maestro Esteban. También destacar de este periodo esta interesantísima cruz del Cristo de don Fernando y de doña Sancha del siglo XI, en el que, bueno, pues cabe destacar sin lugar a duda su ejecución realizada en marfil y, de nuevo, cumpliría los cánones del crucificado románico, Cristo de 4 clavos, que acentuaría, por lo tanto, su sufrimiento y una inexpresión total, un Cristo que no sufre por el dolor padecido y que, por lo tanto, se eleva por encima de los vivos y de los muertos. También aparece el Cristo con una especie de paño de pureza que cubriría desde la cintura hasta por encima de las rodillas. También en el siglo XII debemos de destacar esta interesantísima fachada del monasterio catalán de Santa María de Ripoll. Se trata de una composición que cubre en forma, como vemos, de bandas paralelas la totalidad de la fachada, hecho que nos recuerda, sin lugar a duda, a los edificios italianos. Ya a finales del siglo XII debemos de hablar de esta obra, El Pórtico de la Gloria, obra del maestro Mateo. Vemos que el Pórtico de la Gloria, bueno, en la imagen solo vemos dos, pero ya os digo que se organizaría entre arcos. Uno lo tenemos aquí, otro lo tenemos aquí y otro aparecería aquí, que se corresponderían con las 3 naves en las que se divide la catedral compostelana. En el parteluz vemos a Santiago, el apóstol, que es tratado con una enorme delicadeza. En las jambas, como vemos, aparecen los profetas en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho aparecen los apóstoles. Por otro lado, vemos en las arquivoltas, de acuerdo, se situarían los ancianos, los cuales charlan, sonríen, giran la cabeza y también aparecen músicos con expresiones muy intensas. Estas esculturas que aparecen en la arquivolta manifiestan energía, amabilidad y además hay una enorme riqueza de los pliegues y una enorme variedad en cuanto al tratamiento de los cabellos. En el tímpano vemos a un enorme pantocrátor que aparece rodeado por el tetramorfo. Un tetramorfo que sería la representación simbólica de los 4 evangelistas. Vamos a recordarlo: San Mateo, que aparece como un ángel; San Marcos como un león; San Juan como un águila y San Lucas como un toro. Por lo tanto, el Pórtico de la Gloria, temáticamente hablando, lo que representa es la visión apocalíptica de el Cristo en majestad. El maestro Mateo, como ya hemos dicho, podemos incluirlo dentro de ese grupo de escultores, de maestros de transición, cuyos planteamientos,
tanto técnicos como estéticos, están más próximos al gótico por su mayor naturalismo. Aquí vemos algunos detalles del Pórtico de la Gloria. Como hemos dicho, se trata de imágenes, como vemos, que manifiestan comunicación entre sí, que incluso vemos que charlan los personajes entre ellos. Algunos parece que tímidamente están sonriendo, giran para comunicarse y muestran un marcado expresionismo. Por lo tanto, denotan una energía, una amabilidad que se ve reforzada por el tratamiento de la barba y de los cabellos de una forma muy variada, así como también por una enorme riqueza en los pliegues, como vemos en esta imagen de los músicos. En definitiva, el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, el maestro Mateo, es uno de los grandes ejemplos de los maestros de transición al gótico y, en definitiva, se trata de, bueno, pues de una portada que conserva, como vemos en la imagen, restos de policromía y que dota a la figura de un enorme naturalismo. De esta manera pasamos a hablar del último apartado del tema del arte románico, la pintura. Y bueno, al igual que ocurre con la escultura, la pintura románica plantea similares problemas acerca de su origen. Si bien se cree que surge por influencia bizantina, también lo hace por influencia paleocristiana, especialmente porque, siguiendo la tradición paleocristiana y bizantina, la pintura, como he dicho anteriormente, está al servicio de la arquitectura. Los edificios estaban cubiertos de pintura tanto en el exterior como en el interior, pues colaboraba en la concepción general del edificio como símbolo de la casa de Dios y la recreación de la Jerusalén celeste. Como vemos en la imagen, técnicamente hablando, podemos decir que la pintura se puede dividir bien en pintura mural realizada con la técnica del fresco o pintura sobre tabla, aunque esta podemos decir también que era menos importante. Con respecto a la pintura mural con la técnica del fresco, primeramente el muro necesitaba una preparación consistente en una capa de enfoscado de cal y arena, seguida de una segunda capa más fina de enlucido, un enlucido formado por arena, cal y polvo de mármol. Posteriormente se aplicaba la pintura siguiendo un boceto hecho en el muro a base de punteado. Y es que esta pintura mural al fresco se llama así porque los colores van a ser disueltos en agua. Sin embargo, en la pintura sobre tabla vemos que se va a utilizar la técnica del temple. En este caso, los colores se van a disolver en clara de huevo, ¿vale? Y su secado va a ser mucho más rápido. Desde el punto de vista temático, decir, bueno, pues que la pintura románica va a ser eminentemente religiosa. Y es que la pintura bizantina va a estar sometida a la regla bizantina. Hay tres temas fundamentalmente. Por un lado nos encontramos con la manifestatio, es decir, expresa la existencia de la divinidad y su poder, y en ese caso tenemos que hablar de el Cristo en majestad y por otro lado también la Majestas Mariae o Virgen Majestática. Estos temas, tanto uno como otro, se van a situar en la parte más importante de la iglesia, es decir, en el ábside. Otros temas importantes van a ser la testificatio,
¿de acuerdo? Que son personajes que atestiguan la verdad del dogma. Son los apóstoles que se sitúan jerárquicamente, bueno, pues debajo del tema anterior, donde os estoy señalando en este ábside de las iglesias pirenaicas de Taúl, ¿vale? Y por último tenemos que hablar de la narratio, que son temas narrativos que manifiestan la importancia de la divinidad, como por ejemplo los milagros de Cristo, ocupando un lugar secundario. Por otro lado, en España, la pintura románica se va a organizar en dos grandes áreas o dos grandes escuelas. Por un lado, nos encontramos con la escuela catalana, la cual manifiesta una clara influencia del mundo bizantino. Se caracteriza, como vemos ahí, por ser una pintura de escaso movimiento, donde el hieratismo y la rigidez junto a la frontalidad están a la orden del día. Por otro lado, se trata de grandes composiciones que muestran una gran monumentalidad y solemnidad. ¿De acuerdo? En ese sentido, bueno, pues presenta este estilo bizantino, esta escuela catalana, una fuerte vertiente simbólica y dramática. Fundamentalmente se va a desarrollar una pintura al fresco que va a estar retocada y ampliada con colores mediante la técnica del temple. Iconográficamente hablando, destaca el Pantocrátor rodeado por el tetramorfo, escena de la vida de Jesús o, por su parte, la Virgen majestática con, bueno, pues rodeada de ángeles, rodeada de personajes bíblicos. Por otro lado, tenemos que destacar la escuela castellano-leonesa que se incluiría dentro de este estilo franco-románico. Se trata de una escuela que va a tener una clara influencia de las miniaturas y esto se va a manifestar en un mayor naturalismo, en un mayor detallismo, en una mayor expresividad y movimiento, a grandes rasgos, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir sin lugar a duda que la escuela castellano-leonesa dentro o que se enmarca dentro del estilo franco-románico se caracteriza por una mayor libertad artística y además por un mayor poder narrativo. En este sentido, debemos de destacar en primer lugar dentro de esta escuela catalana a la Virgen María de Santa María de Taúl. Vemos que la Virgen aparece rodeada por los magos, que presenta una actitud hierática y que nos está presentando a su hijo. Como decía anteriormente, justo debajo del tema principal aparecen una serie de personajes que atestiguan la verdad del dogma. Es decir, estaríamos hablando de la testificatio. De nuevo, pues bueno, vemos que aparecen características propias de la pintura románica. Aquí vemos de una manera mucho más generalizada donde aparecería esta Virgen de la iglesia pirenaica de Taúl, como vemos, ocupa el ábside, es decir, ocupa el espacio más importante dentro de la iglesia. Pero sin lugar a dudas, la obra más interesante de la escuela catalana es el Pantocrátor de la iglesia de San Clement de Taúl, también dentro de la iglesia pirenaica. Vemos cómo por un lado el Pantocrátor nos está bendiciendo con la mano derecha, mientras que con la mano izquierda sostiene un libro, sostiene la Biblia con la leyenda
ego sum lux mundi, es decir, yo soy la luz del mundo. De nuevo, vemos cómo aparece claramente rodeado por la mandorla mística, flanqueado por el tetramorfo, ¿de acuerdo? Rodeado por el tetramorfo y al mismo tiempo también flanqueado por dos ángeles. En la parte inferior podemos ver de nuevo esa testificatio en la que aparece una galería de santos y también aparece la propia Virgen, bueno, que se incluirían cada uno de ellos dentro de arcos separados por columnas. Se trata de una obra que muestra las características propias de la pintura románica. Hay un predominio, como vemos, de la línea, utilización de colores muy planos que van a rellenar estos colores las delimitaciones realizadas por estas profundas líneas gruesas, como si fuera una vidriera, como si fuera un esmalte. Vemos que no hay efectos lumínicos, tampoco es una pintura que ofrezca mucho volumen y, como hablábamos al principio, se trata de una pintura que tiene ausencia de perspectiva, así como tampoco existe una ambientación paisajística. ¿De acuerdo? De nuevo, manifestar que se trata de una pintura que remarca mucho el frontalismo propio del mundo bizantino. Destacar también la pintura de altar, bueno, la técnica realizada con el temple, destaca este maestro de Aviat, que, bueno, pues uno de los pintores más importantes o más sobresalientes de frontales en madera de los altares de la iglesia. Se trata de una obra, bueno, pues que muestra todavía un tono ingenuo, muestra una inocencia en cuanto a la técnica pictórica que, bueno, manifiesta una inocencia infantil, en definitiva, ¿no? Respecto a la escuela castellano-leonesa, a esa influencia francesa, en primer lugar debemos de destacar, bueno, pues la iglesia de San Baudelio de Berlanga. Las paredes, como vemos, están llenas de escenas. Por un lado, en la parte superior de los muros podemos contemplar tímidamente escenas bíblicas, mientras que en el nivel del medio aparecen escenas de caza, así como escenas que nos recuerdan muchísimo a la vida cotidiana. También dentro de la escuela castellano-leonesa destaca este panteón real de la iglesia de San Isidoro de León. Esta pintura al fresco se sitúan en la cripta y, como vemos, se trata de 6 bóvedas cubiertas con una pintura narrativa. Temáticamente hablando, bueno, pues podemos destacar escenas tales como el Pantocrátor, la aparición de los ángeles a los pastores o los meses del año. Aquí vemos un detalle de la bóveda del Panteón Real de San Isidoro de León, que demuestra claramente, pues, el vitalismo propio de la pintura románica castellana. En cuanto a los meses del año, también de la iglesia de San Isidoro de León, cabe destacar, pues, la predilección que tiene esta escuela castellano-leonesa por representar elementos tanto anecdóticos como cotidianos. También muy interesante esta anunciación de los pastores del Panteón Real de la iglesia de San Isidoro de León, que, bueno, denota una mayor libertad creadora, como muestran, pues bueno, algunos elementos que pueden aludir a un paisaje, ¿de acuerdo? Y claramente un marcado carácter narrativo.
De la iglesia de Santa Cruz o la Vera Cruz de Maderuelo, destacar, bueno, el tema del Agnus Dei, ¿de acuerdo? Que actualmente, bueno, pues se encuentra en el Museo del Prado. Eh, decir en definitiva que aquí en esta iglesia hay horror vacui, se cubren totalmente los muros. Y por otro lado, también destacar este interesante Adán y Eva, que, bueno, pues manifiesta un esquematismo en cuanto al paisaje y todavía manifiesta o todavía se puede apreciar una anatomía bastante geométrica. Con respecto a los comentarios, en esta ocasión contaremos con 4 imágenes. Esta es la primera. Aquí otra que se correspondería con escultura. También esta, muy famosa. Y por último, esta imagen, estas 2 imágenes, que se pueden comentar como una sola. Bien, en definitiva, hemos acabado el tema y recordaros que hemos estudiado el arte románico, un arte que en muchas ocasiones ha sido incomprendido o incluso infravalorado, pero sin embargo debemos de destacar que fue el primer arte internacional tras la caída del Imperio Romano y que hay autores que defienden su modernidad por su posible, y he aquí el aspecto más revelador del románico, superación de la estética natural mediante una voluntaria deformación de la realidad.